¿Qué clase de país perforaría una montaña entera solo para redibujar el mapa comercial del mundo? No, no es ciencia ficción, es China, y lo que está haciendo en un rincón montañoso de Georgia no tiene precedentes. Imagina una tuneladora tan grande como un edificio, atravesando roca volcánica a centímetros de una aldea milenaria, puentes gigantes cruzando abismos que antes eran intocables, y todo bajo la fachada de una simple carretera. Pero detrás de este agujero hay algo más profundo: geopolítica, recursos ocultos, rutas estratégicas y el deseo de dominar el futuro desde el subsuelo. Lo increíble es que casi nadie lo está contando. Mientras el mundo mira hacia otro lado, China está tallando un corredor comercial subterráneo por debajo de toda Rusia, usando tecnología de otro nivel y moviendo millones como si fueran migajas. Pero, ¿por qué Georgia? ¿Qué tiene este pequeño país que justifique semejante obra titánica? Y lo más intrigante, ¿qué consecuencias ocultas trae esta jugada monumental? Si pensás que todo esto suena exagerado, espera a ver los detalles, porque lo que se esconde bajo estas montañas puede redefinir las reglas del juego global, y eso apenas está comenzando. El megaproyecto chino en Georgia. ¿Puede una montaña convertirse en la puerta hacia una nueva era? En Georgia, la respuesta no solo es afirmativa, sino que ya está en marcha. Lo que comenzó como un ambicioso plan de infraestructura se ha transformado en una declaración geopolítica de gran escala. China, con su vasta experiencia en ingeniería colosal, eligió un rincón estratégico del Cáucaso para dejar su marca, una red de túneles, puentes récord y maquinaria sin precedentes. Pero no se trata únicamente de mover tierra o atravesar roca. Este megaproyecto simboliza un cambio profundo en la forma en que Georgia se conecta con su entorno y con el mundo. La magnitud técnica asombra. El proyecto incluye túneles excavados con una de las tuneladoras más grandes jamás utilizadas en la región, con un diámetro de 15 metros y un peso superior a 4.000 toneladas. A su paso, deja una arteria oculta entre montañas que antes parecían imposibles de domar. Los puentes proyectados no solo conectan rutas, conectan realidades, intereses y futuros económicos. Esta infraestructura no es improvisada ni marginal, está pensada para resistir, durar y sobre todo, impactar. El proyecto no solo perfora montañas, también atraviesa paradigmas. Es una apuesta que no cambiará únicamente el mapa de Georgia, sino también su papel como enlace entre Asia y Europa. Y todo comenzó con una idea audaz: trazar una nueva ruta allí donde muchos solo veían obstáculos. El interés de China en las aguas minerales de Georgia. En el corazón de Georgia brota un recurso que ha despertado interés más allá de sus fronteras: el agua mineral. No es un secreto que las tierras georgianas están bendecidas con una geología única. Las montañas del Cáucaso no solo encierran belleza y desafíos geográficos, también resguardan más de 730 manantiales naturales ricos en minerales. Esta abundancia ha convertido al país en uno de los mayores productores de agua mineral en la región, y es precisamente ese tesoro líquido lo que ha captado la atención de China. ¿Por qué una potencia como China invertiría en infraestructura en un país tan pequeño como Georgia? La respuesta está en la capacidad de esta nación de ofrecer recursos valiosos que, bien gestionados, pueden alimentar cadenas de suministro internacionales. En el año 2024, Georgia exportó más de 140.000 toneladas de agua mineral solo a Rusia, lo que representó más de la mitad del total de sus exportaciones en ese rubro. Estas ventas le generaron ingresos cercanos a los 77 millones de dólares. Este flujo constante de agua mineral hacia el norte no solo alimenta una economía local, sino también fortalece la relevancia de Georgia en el tablero comercial del Cáucaso. La ubicación estratégica del país lo convierte en un puente ideal para las rutas de comercio entre Oriente y Occidente, y el interés de China en facilitar ese tránsito tiene tanto sentido económico como geopolítico. En otras palabras, detrás de cada botella de agua mineral hay un complejo entramado de intereses internacionales. Exportación de cítricos como pilar económico. Cuando uno piensa en Georgia, tal vez no imagina vastas plantaciones de mandarinas ni el dulce aroma de los cítricos extendiéndose por sus valles. Sin embargo, esta pequeña nación ha convertido sus frutos en otro pilar de su economía. Las condiciones climáticas del país, especialmente en las regiones más cálidas del oeste, favorecen la producción de cítricos de alta calidad. Y no se trata de una producción marginal. En el año 2024, Georgia logró cosechar más de 50.000 toneladas de cítricos, una cifra sorprendente considerando su modesto tamaño geográfico. Buena parte de esta producción se consume a nivel nacional, pero el verdadero motor económico está en la exportación. Más de la mitad de esas frutas, exactamente el 57%, tuvieron como destino Rusia, el mismo país que también encabeza las compras de agua mineral georgiana. Este comercio frutal, por sencillo que parezca, generó ingresos significativos para el país, alrededor de 6 millones de dólares solamente en ese año. Aquí es donde el interés chino toma aún más sentido. La inversión en infraestructura no solo se justifica por la necesidad de conectar territorios o romper con rutas peligrosas, sino también por la oportunidad de facilitar la salida de productos agrícolas valiosos. Cada tonelada de mandarinas transportada representa mucho más
que fruta, es empleo, estabilidad local y relaciones internacionales. Por tanto, no es casual que los ojos del gigante asiático estén puestos en Georgia. Detrás de sus colinas frutales, hay una economía que, aunque silenciosa, se ha convertido en una pieza estratégica de un tablero comercial en expansión. La dependencia del comercio con Rusia. Detrás de cada camión que cruza las fronteras de Georgia hacia el norte, hay mucho más que mercancía. Hay una dependencia silenciosa, profundamente arraigada. Rusia no es simplemente un vecino geográfico, es también el principal socio comercial de Georgia. Esta relación, aunque rentable, encierra una vulnerabilidad crítica. En el año 2024, el volumen total del intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 2.500 millones de dólares. Esa cifra representó el 8,6% del Producto Interno Bruto georgiano. ¿Qué significa esto en términos reales? Significa que uno de cada 12 dólares que circulan en la economía del país tiene alguna conexión con Rusia. Desde el agua mineral hasta los cítricos, pasando por productos industriales y agrícolas, una parte significativa de los ingresos nacionales depende del acceso fluido a ese mercado. Y cuando ese acceso se ve comprometido, ya sea por razones políticas, climáticas o geológicas, el impacto se siente de inmediato. Por eso, la inversión en rutas alternativas no es una elección estética o tecnológica, es una necesidad urgente. Georgia necesita diversificar sus canales de comercio para no quedar atrapada en un solo vínculo económico, porque depender de una sola puerta de entrada o salida, por más rentable que parezca, es como caminar sobre una cuerda floja en medio de una tormenta. Y es aquí donde China vuelve a aparecer, no como un mero constructor, sino como un facilitador estratégico. Crear nuevos corredores no solo alivia la presión sobre la carretera actual, también abre la posibilidad de reducir la exposición económica a un solo socio. En este juego de dependencias, la infraestructura se convierte en el arma más silenciosa y poderosa. La ruta comercial S3 como único corredor estratégico. A primera vista, la carretera S3 podría parecer solo otra vía de montaña que serpentea entre los valles del Cáucaso, pero en realidad es mucho más que eso. Es el único corredor terrestre que conecta Georgia directamente con Rusia. Y no solo eso, esta misma ruta también permite el tránsito entre Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán. Es en esencia una arteria estratégica para el comercio regional. Durante el año 2024, por esta vía circularon alrededor de 4.800.000 toneladas de mercancías. Eso significa que, día tras día, miles de camiones transportaron productos esenciales no solo para Georgia, sino para países vecinos que dependen de ese paso para importar o exportar, desde maquinaria hasta alimentos, desde productos energéticos hasta materiales de construcción. Todo fluye por esta carretera. Pero hay un detalle aún más revelador. Esta ruta no es solo para exportaciones nacionales, también sirve como corredor de tránsito. En el año 2021, por ejemplo, más de 332.000 camiones cruzaron Georgia en tránsito, transportando alrededor de 17.000 toneladas de productos cada día. Esa cifra no ha hecho más que aumentar desde entonces, incrementando la presión sobre una carretera que no fue construida para sostener semejante volumen. Por eso, su importancia estratégica es indiscutible, pero también lo es su fragilidad. Un solo incidente, un bloqueo, un derrumbe, una tormenta de nieve, puede paralizar el flujo de toda la región. La S3 no es solo una carretera, es un cuello de botella con implicaciones económicas, políticas y sociales. Y en ese contexto, pensar en una alternativa no es lujo, es supervivencia. Peligros geológicos de la carretera militar georgiana. Conducir por la carretera S3 puede parecer una experiencia escénica, digna de una postal. Montañas imponentes, valles profundos y el encanto intacto del Cáucaso. Pero lo que parece un paisaje pintoresco encierra uno de los tramos más peligrosos y vulnerables del comercio regional. Esta ruta, esencial para la economía de Georgia y de sus vecinos, ha sido repetidamente golpeada por la fuerza de la naturaleza. Y cuando la montaña decide moverse, no hay ingeniería que lo detenga. En el año 2002, un deslizamiento de tierra obligó al cierre total del puesto fronterizo entre Georgia y Rusia. Más de una década después, en el año 2014, otro derrumbe cubrió la carretera con escombros de hasta 20 metros de altura, bloqueando el río Terek y provocando el riesgo de inundaciones. Luego, en el año 2017, un nuevo deslizamiento, esta vez con un volumen de 150 metros cúbicos, dañó vehículos y restringió el tráfico a un solo carril. Estos no son eventos aislados, son parte de una constante amenaza geológica que convierte cada viaje en una apuesta. A las avalanchas se suma la nieve, que puede convertir el asfalto en una trampa helada durante semanas. Incluso un desprendimiento menor puede inmovilizar la economía durante días, al dejar varados a cientos de camiones con productos perecederos o materiales industriales. Y lo más alarmante es que estos peligros no han disminuido con el tiempo. Al contrario, el cambio climático y el desgaste del terreno hacen que estos eventos sean cada vez más frecuentes. La carretera S3, aunque vital, es también un recordatorio de que depender de un solo paso en un terreno tan hostil es una fragilidad que
que no puede ignorarse. El proyecto chino para construir la ruta alternativa, K. Ante la vulnerabilidad constante de la carretera S3, Georgia no podía seguir dependiendo de la esperanza de que las montañas se mantuvieran quietas. Era evidente que se necesitaba una solución más audaz, más segura, más definitiva. Fue entonces cuando China, con su maquinaria colosal y su ambición global, entró en escena con una propuesta que transformaría no solo la logística del país, sino también su relación con el entorno: la construcción de una ruta alternativa conocida como la Ruta K. Este nuevo trazado no es cualquier carretera. Se trata de una obra maestra de ingeniería moderna que atraviesa las montañas del Cáucaso con una precisión milimétrica. El proyecto incluye 5 túneles completamente cerrados, diseñados para evitar los constantes derrumbes, bloqueos por nieve y riesgos de avalanchas que acechan a la antigua ruta. El más corto mide poco menos de 200 metros, mientras que el más extenso alcanza los 9 kilómetros de longitud. Lo impresionante no es solo la extensión, sino la planificación que hay detrás. Cada paso fue medido considerando las condiciones geológicas más complejas, las zonas de riesgo sísmico y los flujos de tráfico proyectados para las próximas décadas. Esta vía no es un simple desvío, es una arteria alternativa pensada para soportar el tránsito pesado y garantizar el movimiento continuo, incluso en condiciones climáticas extremas. Además, la Ruta K representa mucho más que un camino físico. Simboliza la voluntad de romper con el aislamiento, de construir rutas de cooperación y resiliencia. Es una apuesta por el futuro, trazada literalmente dentro de la montaña, para que lo impredecible deje de ser un obstáculo constante. La tuneladora Record. Si la Ruta K es el corazón del nuevo proyecto georgiano-chino, la tuneladora encargada de abrir paso por las entrañas de la montaña es, sin duda, su músculo más impresionante. No se trata de una máquina cualquiera, sino de una colosal estructura de ingeniería diseñada específicamente para este desafío. Su tamaño y capacidad la convierten en la tuneladora más grande que haya operado en Georgia. Su diámetro alcanza los 15 metros, una cifra que por sí sola impone respeto. Su peso, superior a las 4.000 toneladas, la sitúa en la categoría de las más pesadas del mundo. Pero esta máquina no solo es grande, también es increíblemente eficiente. En un solo mes, logró avanzar más de 426 metros, excavando roca, retirando escombros y colocando el revestimiento interior al mismo tiempo. Esa velocidad no solo sorprendió a los ingenieros locales, sino que permitió que el cronograma del túnel principal se adelantara casi un mes completo. Lo más impresionante es que no perforaba roca sólida cualquiera. La composición geológica incluía marca, un tipo de piedra blanda, y toba, formada por ceniza volcánica, lo que hace aún más complejo el trabajo subterráneo. Para enfrentar este entorno, la tuneladora fue equipada con rotación bidireccional del cabezal de corte, una caja de cambios de 2 velocidades y un sistema de articulación activa para adaptarse a los cambios en el terreno. Con una potencia de 9.900 kilovatios y un empuje máximo de 22.600 toneladas, esta máquina es mucho más que una herramienta. Es un símbolo de lo que la ingeniería moderna puede lograr cuando se enfrenta a la montaña no con temor, sino con precisión y ambición. Características de los puentes incluidos en el proyecto. Aunque los túneles se llevan buena parte del protagonismo, los puentes diseñados dentro del megaproyecto georgiano no se quedan atrás. En total, se han proyectado 6 estructuras elevadas para conectar los tramos más escarpados de la Ruta K. 5 de ellos están pensados como soluciones funcionales, adaptadas a las condiciones extremas del clima y el terreno, con longitudes que varían entre 42 y más de 400 metros. Están diseñados no solo para resistir el peso del tránsito pesado, sino también para afrontar terremotos, aludes e incluso vientos de alta montaña. Y antes de seguir, te voy a decir algo que no podés dejar pasar. Si este tipo de obras titánicas te parece fascinante, hay otro video que te recomiendo ver. Te va a dejar con la boca abierta. En serio, apenas termines este, anda a verlo porque conecta perfecto con lo que estamos viendo acá, pero con un giro inesperado que no te podés perder. Pero volvamos al puente estrella. Entre todos ellos, hay uno que destaca por encima del resto. Un puente en arco que ha sido definido por los ingenieros como la parte más compleja del proyecto. Esta maravilla estructural tendrá una longitud total de 426 metros, alcanzando una altura de 166 metros sobre el valle. Su arco, una verdadera obra de precisión, medirá 285 metros de extensión. Para Georgia, será el primero de su tipo y marcará un hito en la historia de su infraestructura moderna. Aunque para China estas dimensiones no son nada fuera de lo común, pues ha construido puentes incluso mayores. Para el territorio georgiano, este diseño representa un salto cualitativo sin precedentes. Aquí no se trata simplemente de cruzar un abismo, sino de hacerlo con elegancia, eficiencia y visión a largo plazo. Cada pilar, cada viga y cada segmento del puente fueron concebidos para integrarse con la montaña sin violentarla. Es una estructura que no impone, sino que se adapta, combinando funcionalidad con respeto por el entorno y llevando la ingeniería a dialogar con la naturaleza. Extensión y dificultades técnicas del proyecto. Construir
una carretera en terreno montañoso no es simplemente trazar una línea en el mapa, es más bien un enfrentamiento constante con la gravedad, el clima y la inestabilidad natural. En el caso de la Ruta K, el desafío fue aceptado con una mezcla de audacia e ingeniería milimétrica. La vía completa tendrá una extensión de 23 kilómetros, divididos en túneles, puentes y tramos abiertos, todos ellos concebidos para soportar condiciones extremas. A diferencia de muchas rutas convencionales, esta carretera contará con 2 carriles pavimentados con concreto asfáltico. Pero no se trata de un asfalto cualquiera, será una mezcla especialmente formulada para resistir lluvias torrenciales, heladas prolongadas y el constante paso de vehículos pesados cargados con mercancías. Cada metro fue diseñado considerando no solo el volumen de tráfico actual, sino también el crecimiento proyectado para las próximas décadas. El entorno, sin embargo, no es un aliado. Las montañas del Cáucaso son impredecibles. No es raro que durante el invierno los trabajos de construcción deban detenerse por nevadas intensas o por la presencia de hielo que imposibilita cualquier operación segura. Además, las pendientes naturales, la presencia de corrientes subterráneas y la constante amenaza de deslizamientos convirtieron esta obra en una especie de rompecabezas tridimensional que exigió creatividad en cada tramo. Cada tramo superado es una victoria técnica. No es lo mismo tender una vía en una llanura que horadar una montaña con túneles, reforzar las laderas y construir puentes que sobrevivan a todo tipo de adversidad. Esta carretera no será una más, será una obra pensada para durar donde otras rutas simplemente fracasarían. El centro de visitantes y su función de desarrollo local. Más allá del concreto y el acero, el megaproyecto en Georgia también contempla un espacio pensado para las personas, un centro de visitantes que funcionará como catalizador de desarrollo local. Ubicado en el Valle de Ada, este centro no será un simple punto de información turística, sino un núcleo multifuncional que aspira a impulsar el ecoturismo, la agroindustria y nuevas oportunidades para las comunidades que habitan esta región montañosa. La visión es ambiciosa. La idea es convertir un corredor de tránsito internacional en una zona viva, donde visitantes y locales puedan interactuar, aprender y beneficiarse del paso de miles de personas y mercancías. El centro incluirá espacios para la promoción de productos agrícolas locales, actividades de educación ambiental, rutas ecológicas y puntos de conexión cultural que visibilicen la riqueza histórica del entorno. Los impulsores del proyecto aseguran que esta iniciativa no solo mejorará la economía regional, sino que también servirá como plataforma para prácticas sostenibles. Quieren que el crecimiento no llegue a costa del entorno, sino junto a él. Pretenden que el desarrollo turístico respete los ritmos de la naturaleza y que la agroindustria local se fortalezca sin perder su esencia tradicional. Para muchos habitantes de la zona, la promesa es tentadora. Nuevos empleos, visibilidad internacional, mejora en la infraestructura básica. Sin embargo, algunos aún miran con cautela. ¿Podrá este centro cumplir su propósito sin desplazar las dinámicas locales? ¿Será verdaderamente accesible para los pequeños productores y comunidades que viven allí desde hace generaciones? Por ahora, el centro de visitantes representa una apuesta doble, por el desarrollo y por la integración. Un intento de que el progreso no solo pase por encima, sino que también se detenga a mirar, escuchar y construir junto a quienes habitan el territorio. Resistencia de grupos locales y ambientales. Aunque sobre el papel el megaproyecto parece una promesa de modernidad, no todos en Georgia lo reciben con entusiasmo. Desde que se anunciaron los trabajos en el Valle de Ada, surgieron voces críticas que alertaron sobre la falta de estudios previos y las posibles consecuencias culturales y ambientales. Diversos grupos locales, arqueólogos, defensores del patrimonio y organizaciones ecologistas comenzaron a alzar la voz, señalando lo que para ellos son omisiones graves. Uno de los principales reclamos gira en torno a la ausencia de investigaciones arqueológicas antes del inicio de las excavaciones. El valle alberga vestigios del período neolítico, aún poco explorados, que podrían aportar valiosa información sobre las primeras civilizaciones del Cáucaso. La preocupación es clara. Si se avanza sin cuidado, podrían perderse para siempre huellas irreemplazables del pasado. Por otro lado, los ecologistas denuncian que tampoco se realizó una evaluación adecuada del impacto ambiental. La biodiversidad de esta región es notable, con especies endémicas y ecosistemas frágiles que podrían verse alterados por el ruido, las vibraciones, la deforestación y la transformación del paisaje. Además, advierten que las comunidades locales no fueron consultadas como corresponde, dejando fuera de la conversación a quienes conocen el terreno desde generaciones atrás. En este contexto, la resistencia no se basa en un rechazo al progreso, sino en la exigencia de hacerlo bien. Estas comunidades no se oponen a nuevas carreteras o centros turísticos, se oponen a que se construya a ciegas, ignorando la memoria del lugar y los límites naturales. La montaña, dicen, no es solo un obstáculo a perforar, es también un libro abierto que aún no hemos terminado de leer. Riesgo de avalanchas y daños a patrimonio. Cuando las máquinas comenzaron a vibrar el suelo del Valle de Ada, muchos sintieron que no solo se estaba removiendo tierra, las vibraciones constantes
generadas por la construcción del túnel principal de 9 kilómetros comenzaron a despertar temores entre los habitantes del pueblo de Esquere, una pequeña comunidad enclavada en pleno corazón del proyecto. Este lugar, considerado uno de los más antiguos de la región, alberga edificaciones centenarias construidas con la técnica tradicional de mampostería en seco. La preocupación no es exagerada. Estas construcciones, muchas de ellas levantadas sin cemento ni refuerzo moderno, dependen del equilibrio natural de las piedras y del silencio del terreno. Cuando ese equilibrio se altera por movimientos repetidos, por más controlados que sean, el riesgo de grietas o colapsos se vuelve real. Varias familias aseguran haber notado vibraciones inusuales en sus hogares, y algunos han reportado fisuras en muros que antes estaban intactos. Pero el peligro no termina en las construcciones humanas. Los geólogos han advertido que las actividades de perforación, especialmente a gran profundidad y con maquinaria pesada, pueden activar zonas inestables de las laderas montañosas. En una región donde las avalanchas ya son un riesgo natural, introducir nuevos factores de inestabilidad puede ser una receta para el desastre. Además, se teme que durante los meses de lluvia o deshielo, el agua filtrada a través de los túneles pueda modificar el equilibrio de las rocas y provocar derrumbes no previstos. La comunidad no pide detener el proyecto, pero sí exige medidas reales de seguridad y monitoreo constante, porque un solo deslizamiento podría borrar no solo una casa, sino siglos de historia anclados en cada piedra. Impacto positivo a futuro en el tráfico y comercio. A pesar de las tensiones, las dudas y los riesgos que rodean la obra, una cosa es clara: el potencial transformador de este proyecto es enorme. Desde abril del año 2024, algunos tramos clave de la nueva ruta ya han sido terminados, y con ello se empieza a vislumbrar el verdadero alcance del cambio que podría representar para Georgia y los países vecinos. Los tiempos de traslado, que antes podían extenderse por más de una hora debido al tráfico, las curvas estrechas y los bloqueos naturales, ahora podrían reducirse a tan solo 5 minutos entre puntos estratégicos. Ese simple dato encierra una revolución logística. Significa que los camiones no solo llegarán más rápido a destino, sino que lo harán con menor desgaste, menor consumo de combustible y sobre todo, con menor exposición al riesgo. Los retrasos ocasionados por derrumbes, tormentas o hielo pasarían de ser frecuentes a excepcionales. Esto no solo optimiza la eficiencia del comercio georgiano, sino también el de Armenia, Turquía, Rusia y Azerbaiyán, que dependen de este paso para mover productos en ambas direcciones. Además, el turismo también se verá beneficiado. Viajar desde localidades rurales hacia Tiflis, la capital del país, será más rápido y cómodo. Lo mismo ocurrirá con las rutas de ingreso para los visitantes internacionales. El acceso ágil podría abrir oportunidades para regiones que antes quedaban aisladas por la geografía. El proyecto, en definitiva, no solo busca conectar montañas, quiere conectar economías, reducir distancias, vencer al clima y abrir rutas nuevas de colaboración regional. Y si bien el camino no ha sido fácil, la posibilidad de un tránsito libre, seguro y constante promete marcar un antes y un después en la historia de Georgia. El rol de China en la nueva ruta de la seda. Nada en este proyecto es casual. Cada túnel excavado, cada puente tendido, cada tramo asfaltado forma parte de una estrategia más amplia, la iniciativa de la franja y la ruta. China lanzó esta ambiciosa propuesta en el año 2013, con el objetivo de conectar a Asia, Europa y África, mediante una red de infraestructuras que incluyen rutas terrestres, corredores ferroviarios, puertos marítimos y sistemas energéticos y digitales. Y Georgia, con su ubicación privilegiada entre Oriente y Occidente, se ha convertido en una pieza clave dentro de ese tablero. La ruta de la seda moderna no es una mera evocación histórica, es una red concreta, tangible, que ya involucra a más de 60 países, cada uno de ellos estratégicamente vinculado por corredores de desarrollo pensados para mover mercancías con mayor velocidad y eficiencia. Georgia representa el punto de conexión ideal entre el Mar Caspio, el Mar Negro y los mercados europeos. Para China, asegurarse un rol protagonista en este cruce de caminos es asegurar la fluidez de sus exportaciones y expandir su influencia económica en la región. El megaproyecto vial en Georgia no es entonces una inversión aislada, sino una manifestación clara de ese plan global. A través de la ingeniería, China construye también confianza, dependencia y presencia. No solo entrega tecnología, consolida rutas que le permitirán reducir su dependencia de los mares controlados por otras potencias y ampliar su alcance hacia nuevas zonas. Así, bajo las montañas del Cáucaso, no solo se abre una vía para camiones y turistas, se forja también una alianza geopolítica silenciosa, en la que cada kilómetro de asfalto representa una jugada calculada dentro de una estrategia internacional de largo alcance.
avance. El puerto de Anaclia como expansión de la ruta comercial. En la costa oriental del Mar Negro, un nuevo gigante comienza a emerger. Se trata del puerto de Anaclia, una infraestructura que promete revolucionar la capacidad marítima de Georgia y convertirla en un punto clave dentro del comercio eurasiático. Este proyecto no se desarrolla en soledad, es parte de la misma lógica que impulsa la Ruta K: conectar mejor, comerciar más, posicionarse estratégicamente. Aunque su primera fase está financiada por el grupo belga Jan de Nul, la participación de empresas chinas y singapurenses revela una sinergia con los planes de expansión continental de Beijing. El puerto está diseñado para recibir buques de gran calado, con profundidades que permitirán el arribo de naves de la clase Post-Panamax. Se proyecta que, una vez operativo, moverá en su primera etapa alrededor de 600.000 contenedores, lo que equivale a cerca de 7 millones de toneladas de carga. Pero ese es solo el comienzo. La capacidad total planificada es de 100 millones de toneladas anuales, lo que superará por 100 veces a la suma de todos los puertos actuales de Georgia. Para alcanzar esta meta, los trabajos de dragado ya han comenzado. Barcos especializados están removiendo el fondo marino para profundizar la zona, permitiendo que embarcaciones de casi 300 metros de eslora puedan atracar sin dificultad. El proyecto contempla también terminales ferroviarias y viales que conectarán Anaclia con el resto del país y con rutas internacionales. Esta obra portuaria no es solo un desarrollo logístico, es una declaración de que Georgia quiere dejar de ser un punto de paso y convertirse en un eje de distribución regional, y con el respaldo de potencias como China, lo que alguna vez pareció un sueño de gran escala, comienza a tomar forma real en el horizonte. Críticas a la participación china en infraestructura. A pesar del brillo que rodea a los megaproyectos, no todo es entusiasmo en torno a la participación china. Diversas voces, tanto locales como internacionales, han expresado preocupaciones fundadas sobre el historial de algunas de las empresas involucradas. En particular, la China Communications Construction Company, una de las gigantescas entidades detrás de la financiación del puerto de Anaclia, ha sido objeto de múltiples críticas en otros países donde ha operado. Los antecedentes no son menores. Esta empresa ha enfrentado sanciones por parte del Banco Mundial y de Estados Unidos, debido a denuncias que incluyen retrasos injustificados, mala calidad en las obras, sobrecostos y violaciones a los derechos laborales. En varios proyectos internacionales se la ha acusado de emplear prácticas que priorizan la velocidad sobre la seguridad o el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad a largo plazo. En el caso de Georgia, aún no se han reportado irregularidades graves. Las obras avanzan según el cronograma y hasta el momento los estándares parecen cumplirse. Sin embargo, muchos georgianos miran con cautela. La experiencia de otros países funciona como advertencia. ¿Qué ocurrirá si los materiales no resisten el paso del tiempo? ¿Y si los costos reales superan los presupuestos iniciales? ¿Quién se hará responsable si los estándares de seguridad ambiental no se respetan del todo? La transparencia y la supervisión independiente se han convertido en demandas clave por parte de sectores académicos, medios de comunicación y organizaciones civiles. Para ellos, el problema no es la inversión extranjera en sí, sino la forma en que se ejecuta. La infraestructura puede unir caminos, pero también puede sembrar tensiones si no se construye con responsabilidad. Y en un país como Georgia, que avanza a paso firme hacia el desarrollo, cada decisión cuenta. El futuro del proyecto portuario y regional. Con cada metro de asfalto tendido y cada grúa en movimiento en el puerto de Anaclia, Georgia se aproxima a un punto de inflexión. Lo que antes era un país de tránsito limitado por la geografía y la fragilidad de su infraestructura, hoy comienza a reconfigurarse como un nodo logístico con ambiciones regionales. Las obras avanzan sin reportes de fallos ni incidentes mayores, y eso ha generado un aire de optimismo que no se sentía desde hace tiempo. Incluso los críticos más cautos reconocen que, si se mantiene el ritmo y la calidad, este podría ser uno de los saltos más significativos en la historia moderna del país. Las proyecciones son alentadoras. Con la Ruta K ya parcialmente habilitada y el puerto en construcción, el tiempo dejará de ser un enemigo para el comercio. Las tormentas, los deslizamientos y los embotellamientos que paralizaban las exportaciones georgianas quedarán en el pasado. El acceso más ágil no solo beneficiará a las grandes empresas de transporte, sino también a los pequeños productores, comerciantes y comunidades que dependen de estas rutas para subsistir. Por otro lado, el turismo también promete un renacimiento. Viajar desde Tiflis a regiones remotas será más rápido, más seguro y más atractivo. Las economías locales podrían diversificarse y dejar de depender exclusivamente de la agricultura. Y sobre todo, Georgia empezará a figurar no como una escala olvidada en mapas internacionales, sino como un país con capacidad para articular rutas y alianzas. Sin embargo, el futuro dependerá de cómo se mantenga este equilibrio entre desarrollo y responsabilidad, porque si algo enseña esta historia, es que el verdadero progreso no se mide solo en kilómetros construidos, sino en cuánto logra mejorar la vida de quienes caminan sobre ellos.